Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre lo que es la aproximación polinomial y empezaremos analizando la parte teórica de lo que son los trazadores cúbicos o también conocidos como splines cúbicos. En videos anteriores se estudió la interpolación mediante un solo polinomio de Lagrange, lo que nos lleva a que si tenemos más puntos de interpolación, así aumenta el grado del polinomio, por lo que las oscilaciones que presentan este tipo de polinomios de grado alto hacen que no sea viable este tipo de interpolación. Por ejemplo, si tenemos nuestra gráfica, como se muestra en el plano cartesiano en el primer cuadrante, tenemos 6 nodos, desde el x0 hasta el x5. Imagínense que esa curva negra es nuestra función f de x. La idea del polinomio interpolante de Lagrange es construir mediante un solo polinomio de tal manera que pase por todos los puntos en azul que se muestran. ¿Qué va sucediendo a medida que tenemos más puntos de interpolación? La oscilación aumenta. Posiblemente al construir nuestro polinomio de Lagrange suceda algo como lo que voy a construir a continuación. Bien, al observar este tipo de gráfica, que posiblemente nos devuelva ese polinomio de Lagrange, observamos que hay puntos de interés que nosotros quisiéramos interpolar. Por ejemplo, este x sub m de aquí, y observamos que el valor real del valor interpolado por Lagrange devuelve un error muy alto. Y esto es debido a esa oscilación que presenta este polinomio. Esto sucede cuando tenemos varios puntos. Una medida para mejorar nuestro polinomio de interpolación tenemos una forma alterna, que es subdividiendo el intervalo y en cada subintervalo construir polinomios de grado bajo. A esta forma de aproximación se le conoce como interpolación polinómica fragmentada o interpolación por trazadores. La idea de la interpolación por trazadores entonces es que por cada par de nodos consecutivos construir un polinomio de grado bajo. Por ejemplo, nosotros podemos construir entre estos dos pares de nodos consecutivos un trazador, que lo vamos a llamar un S0 de X. Luego entre este nodo x1 y x2 construimos otro trazador, que podemos llamarlo el S1 de X. Y así sucesivamente vamos construyendo trazadores por cada nodo. Bien, entonces en general lo que tenemos es que un trazador que se construye polinomios de grado bajo entre cada dos nodos consecutivos. En el caso de nuestro especial interés son los trazadores cúbicos, es decir, que cada uno de los s sub i que se presentan aquí es un polinomio cúbico. De ahí donde recibe el nombre de trazador cúbico. ¿Existen otros tipos de trazadores? Sí, existen trazadores lineales, existen trazadores cuadráticos y así sucesivamente. La ventaja del trazador cúbico es que podemos garantizar que nuestros polinomios de grado 3 o nuestro trazador cúbico es una función que es continuamente diferenciable. Esto nos va a permitir construir todos estos s sub i de x de tal manera que se respete lo que es la continuidad en cada nodo. Veamos entonces ahora lo que es la definición de trazadores cúbicos. Decimos que para un conjunto de n más un datos, x sub i y sub i de igual a 0 hasta n, definimos el s sub x, que es igual a s sub 0 de x, si x está entre x0 y x1, s sub 1 de x, si x está entre x sub 1 y x sub 2, y así sucesivamente hasta s sub n menos 1 de x, si x está entre x sub n menos 1 y x sub n. ¿Qué es lo que sucede con cada uno de estos s sub i de x? Es un polinomio de grado 3, que tiene esta forma general: a sub i más b sub i por x menos xi
más c sub i por x menos xy al cuadrado más un d sub i por x menos y al cubo, un polinomio de grado 3. Nuestras incógnitas ahora serían determinar quiénes son esos a sub i, b sub i, c sub i y d sub i para cada uno de esos s sub i de x. ¿Qué condiciones debe cumplir este trazador cúbico? Entonces la primera condición es que s de x tiene que ser un polinomio cúbico. Y lo vamos a anotar por s sub j de x en el subintervalo x sub j a x sub j más 1. Es decir, en pocas palabras, cada uno de estos s sub i es un polinomio cúbico donde se mostró cuál es su forma general. Segunda condición es que el s de x sub j tiene que ser igual al f de x sub j. Lo que implica esto es que tenemos que tanto el trazador como la función que estamos interpolando en el nodo x sub j son iguales, es decir, sus imágenes son iguales. Normalmente a esto le llamamos condición de imágenes, al garantizar de que nuestro trazador pase por cada uno de los nodos x sub i y y sub i. Luego tenemos la condición 3 que nos indica que el s sub j más 1 de x sub j más 1 tiene que ser igual al s sub j de x sub j más 1. Esta idea se basa en que si nosotros, por ejemplo, tenemos un nodo x sub j más 1, a la izquierda de él va a estar el s sub j y a la derecha de él va a estar el s sub j más 1. Entonces lo que se quiere garantizar en la condición 3 es que la imagen del trazador que está en la izquierda con la imagen del trazador que está a la derecha sean la misma. Es decir, que lo que andamos buscando aquí es la condición de continuidad. Asimismo tenemos la condición 4 que nos indica que el s sub j más 1' de x sub j más 1 es igual al s sub j' de x sub j más 1. Bien, entonces lo que se refiere igual es que las primeras derivadas del s sub j y del s sub j más 1 deben de ser iguales. Eso significa que las pendientes también tienen que cumplir que sean iguales aquí las pendientes en el nodo x sub j más 1. Entonces esto lo llamamos condición de primera derivada. De igual manera la condición 5 exige la condición para la segunda derivada. Y por último tenemos lo que es la condición 6, que se refiere a las condiciones de frontera. Entonces vamos a analizar dos tipos de condiciones de frontera, aunque existen más. Entonces vamos a analizar lo que son las condiciones de frontera libre o natural y las condiciones de frontera sujeta. En el caso de la frontera libre, se tiene que el SB' de x sub 0 tiene que ser igual al SB' de x sub n y esto tiene que ser igual a 0. Es decir, que la segunda derivada en los extremos de nuestra función o de nuestros puntos que vamos a interpolar, su segunda derivada debe ser 0. Y la condición B, que es de la frontera sujeta, tenemos que el S' de x sub 0 tiene que ser igual al f' de x sub 0. Es decir, la pendiente del trazador en x sub 0 tiene que ser igual a la pendiente de la función en x sub 0. Y el S' de x sub n tiene que ser igual al f' de x sub n. Es decir, la pendiente en x sub n del trazador tiene que ser igual a la pendiente de la función. Si analizamos bien, al tener las condiciones de frontera sujeta y al incluir las derivadas de los extremos, tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho, podemos decir que el trazador sujeto es más exacto que el trazador natural, ya que requiere más información de la función. Ahora, existen dos formas de construir los trazadores. Una es usando la propia definición que se muestra anteriormente, usando cada una de esas condiciones de la forma
cúbica de los polinomios, la condición de imágenes, continuidad, primera derivada, segunda derivada y las condiciones de frontera, según sea el caso, y así ir construyendo un sistema de ecuaciones que me permita determinar quiénes son los A sub i, B sub i, C sub i y D sub i. Bien, pero esto conlleva a que a medida que tengamos más nodos de interpolación, implicaría que nuestro sistema de ecuaciones crecería de igual manera. Para eso entonces existe la forma matricial. La forma matricial para cada uno de los trazadores se refiere a construir matrices que me permitan en primera instancia determinar cuáles son los nodos C sub i y después, teniendo los nodos C sub i, calcular los nodos B sub i y los nodos D sub i. Bien, ¿cuál es la forma de esta matriz para el trazador natural? Nos tenemos aquí que construimos una matriz A que es igual a 1, 0, 0, 0, 0 en el primer renglón y 0, 0, 0, 0, 1 en el último renglón. Luego en los nodos intermedios aparecen unos términos h sub i. ¿Qué significa cada uno de estos h que aparece? Estos h a lo que se refiere es que, por ejemplo, en forma general, el h sub i no es más que la distancia que hay entre el nodo xi más 1 y el nodo x sub i. Por ejemplo, h0 sería la distancia que hay entre el nodo x sub 1 y el nodo x sub 0. h1, por ejemplo, es la distancia que hay entre x2 y x1. Siempre respetando que los nodos x0 hasta xn estén ordenados de forma ascendente. Bien, y entonces tenemos una forma tridiagonal de la matriz A, donde el segundo renglón en las posiciones 1, 2 y 3 son h0, 2 por h0 más h1 y h1 respectivamente. Luego bajamos un renglón y movemos una columna hacia la derecha. Vuelve a aparecer la misma estructura, solo que h1, 2 por h1 más h2, h2, 0, 0, 0. Y así sucesivamente hasta llegar al renglón n-1. Al tener ya construida la matriz A, hacemos la construcción de los vectores del lado derecho B y el vector de incógnitas X. Aquí observamos que el vector del lado derecho B es 0 tanto en el primero como en el enésimo renglón, y luego aparece esta estructura con respecto a los términos interiores, que es 3 sobre h1 a 2 menos a1 menos 3 sobre h0 a 1 menos a0. Y así en general tenemos 3 sobre hn menos 1 por an menos 1 menos 3 sobre hn menos 2 por an menos 1 menos an menos 2. ¿Quiénes son esos a sub i? Pues cada uno de estos nodos a sub i no es más que la imagen de la función en x sub i. Bien, eso es para el trazador natural. Luego para el trazador sujeto tiene la misma estructura, con la diferencia que ya cambia lo que es el primer y último renglón y aparecen estos términos de aquí. En el primer renglón aparece 2h0, h0 y en el último renglón aparece hn-1 y 2hn-1. De igual manera, en el vector del lado derecho B aparece ya en el primer renglón y en el último renglón términos diferentes a lo que es el trazador natural, que eran 0, 0. Ahora aparece 3 sobre h0 por a1 menos a0 menos 3f' de a. Ya aquí aparece la información del trazador sujeto, de la frontera sujeta. Y en el último renglón aparece 3f' de b menos 3 sobre hn-1 por an menos 1. Aquí aparece ya
la información de la pendiente en el nodo de la derecha, en el extremo derecho de nuestros nodos. Y de igual manera, al resolver este sistema a x igual a b, obtenemos los nodos c sub i. Para los dos trazadores, tanto libre como sujeto, al tener cuáles son los valores de los c sub i, podemos determinar los b sub j y d sub j, desde j igual a 0 hasta n-1, que se obtienen mediante la siguiente fórmula. Aquí aparece la fórmula para el b sub j y la fórmula para el d sub j. Esta información que acabamos de presentar es lo más básico que podemos hablar de los trazadores cúbicos, tanto naturales como sujetos. En el próximo video miraremos un ejemplo de cómo se aplica la construcción de los trazadores tanto de forma por definición y en la forma matricial. Nos vemos en el próximo video.